nos traslada, nos hace viajar con la imaginación, nos tira datos, nos lleva a mundos cercanos pero lejanos y bueno, y nos produce una emoción particular todo lo que ocurre en este programa dentro de nuestro programa. Y este programa se llama Morallá y lo conduce el doctor Pablo Charkov. Hola amigos, ¿cómo están? Toda la audiencia de Morallá, de Perros Guardianes, les mando un abrazo, un cariño grande a todos. Y qué emoción. Venía escuchándote, Pirucho, Salvador, qué interesante la reflexión, qué atinada, qué coherencia que hay en tu pensamiento. Claro. Yo que tengo la suerte de tener muchísimos amigos, pero muchísimos amigos en todo Chile, desde la zona central hasta el norte. Realmente el tema de los chilenos siempre tenemos que ser cuidadosos también, porque aunque no lo crean, porque es difícil creerlo, hay muchísimos chilenos que van por Argentina, que les gusta la selección argentina. Son hermanos, yo los considero hermanos, vivimos al lado, tenemos tanto para compartir. Que es un desperdicio pelearnos, ¿viste? Es un desperdicio, pero como bien decía Salvador, en esto, en las redes sociales, y ese agite que se genera, ese chauvinismo barato que lo vimos, el ejemplo claro es México, ¿no? Claro. Es toda una construcción de las redes sociales y es algo que se exageró. Y va creciendo y va tomando gente y la gente lo repite y se va formando como un pensamiento común que... Y pierden ellos, como vos decías, se lo pierden ellos realmente. Porque deberían, los chilenos, por ejemplo, en rugby, hicieron algo maravilloso. Toda la admiración que tenían por el rugby argentino, que tiene ya tantos años y tanta tradición, en vez de estar confrontando, deseándole que a los Pumas lo maten, todo lo contrario, se alinearon, simpatizaron, se acercaron y el rugby creció un montón el rugby de Chile. En vez de pelear, en vez de confrontarlo, se aliaron y fue emparejándose un montón, crecieron un montón. Así que bueno, ese es el contexto del fútbol, estamos todos muy emocionados, pero no vamos a dejar de avanzar en nuestro tema, que hoy, para darle un poco de orden, recuerden, estamos en el Éxodo, ya terminamos con Génesis, ya murió José, ya murieron esos hijos de Jacob, los hijos de Israel, ya fueron muriendo por el paso del tiempo. Y los israelitas, o sea, toda la familia que llegó con Israel, con Jacob, que eran 70 y están enumerados uno por uno en la Torá, tenemos que tener presente que fue pasando los años, llegaron a vivir 420 años los israelitas en Egipto. En ese acontecer, viviendo en Egipto, les contamos, en un principio vivían muy bien porque se dedicaban al pastoreo y porque la fama que le había generado José como gobernador de Egipto había logrado que todos los israelitas, estos hebreos, la familia de Jacob que llegó a Egipto, habían prosperado. Habían prosperado no solo económicamente. Dijo, son pastores, no van a hacer nada, déjenlo. El ser pastor en esa época no estaba tan bien visto socialmente, entonces y ellos fueron con su humildad. Hagan esa tarea que a nosotros no nos interesa demasiado, métanle. Pero un día pasaron los años, pasaron 400, y el faraón ya no se acordaba de José, que le había interpretado los sueños, entonces advirtió que había un pueblo, este pueblo, los hijos de Israel, así eran llamados, o hebreos, en esa época eran sinónimos que se utilizaban, los hebreos o los hijos de Israel, fueron creciendo también en cantidad, fueron una comunidad muy fecunda, y esto comenzó a inquietar a los nuevos faraones que no sabían nada de que este pueblo, esta tribu, de alguna manera se había sentado en Egipto por orden del faraón. Pero claro, y ahí no vivían como esclavos, ¿no? No, todo lo contrario, vivían muy bien y vivían con ciertos beneficios. Durante la mayor parte del tiempo que estuvieron en Egipto. Vivieron muy bien. Y vivían integrados de la manera, o sea, eran conscientes que eran una tribu, pero vivían en armonía, no hay ningún registro de confrontación con los egipcios. Hasta que surge un faraón que sugiere
que había que limitar la natalidad de estas familias israelitas que tenían muchos hijos y que tenía temor de que se conviertan, ya eran fuertes, que en algún momento se puedan aliar con hipotéticos enemigos. Esto, Salvador, vos me mirás atento, y tenemos que saber, siempre los dictadores, siempre los monarcas absolutos, o estos enviados de Dios en la tierra para dirigir, tipo, bueno, no quiero dar ningún nombre, pero al que se le ocurra, que son enviados y que son los que deciden sobre la vida y la fortuna del resto, en algún momento se ponen paranoicos, comienzan a tener paranoia. En esa paranoia el faraón vio que esta gente que crecía económicamente y que crecían en cantidad, porque eran un montón, cada vez eran más familias que iban creciendo, entonces dijo, vamos a hablar con las parteras, y yo le contaba la vez pasada, hablaron con las dos parteras, que en ese momento serían como las dos parteras más famosas, las que mejor trabajaban en la comunidad israelita, que era Sifra y Fúa. Estas dos parteras, el faraón les propuso que cada vez que nacen los chiquitos, a los varones, de alguna manera los liquide, haga que muera la criatura. Obviamente las parteras, que tenían una humanidad enorme, no iban a hacer eso, no hicieron eso, y engañaron al faraón. Cuando el faraón le dijo, ¿y qué pasa? ¿Por qué cada vez son más en vez de menos? Dice, no, y que las mujeres israelitas son tan saludables que antes de que lleguemos nosotros ya parieron. Y ya están protegiendo a su hijo. No se lo podemos sacar, no le podemos inventar de que murió en el parto, nada, porque ahí están, nacen antes que nosotros lleguemos. Bueno, con esta excusa... quería hacer como una trampa, o sea, no quería matarlos de frente para negarse la enemistad, sino que fue ahora entiendo, fue una artimaña. Le dijo, vos... Que murió, o sea, hacerle creer a las madres que murieron, claro, que murieron del parto, sí. Murieron en el parto, y vos liquidame a los varones. Exactamente, a los varones. Pero ¿qué pasó? Como no cumplieron esto, claro. Cada vez eran más los israelitas. Entonces ya el faraón, consciente de que podía pasar esto, ya va más allá y comienza de a poco a generarle cargas, impuestos. Es interesante porque esto después nos sirve en la vida, una manera de atosigar a tu pueblo, de apabullarlo, de agotarlo, es cobrarle impuestos exagerados, obviamente. Claro. Y así con estos, la Torá habla de exactores, o sea, cobradores de impuestos, concretamente, que los tenían, cada vez le cobraban más impuestos y cada vez le daban tareas más duras. Ahí comienza la esclavitud, cuando los comienzan a hacer trabajos que eran durísimos, cuando los directamente empiezan a ver que eran puestos prósperos, que una tribu próspera, que crecía en número, y crecía en patrimonio, y en cultura. Entonces comienzan a cobrarle impuestos exagerados, o sea, unas cargas enormes con los cuales comienzan a amargarle la vida a estos israelitas que vivían adorando a su único Dios. Ellos ya eran monoteístas, era la característica que los diferenciaba con el resto de los egipcios, que eran politeístas. Los egipcios, si bien el faraón era un dios en la tierra, los egipcios creían en el dios del sol y otros dioses. Sí, entonces, bueno, consideraban, perdón que te interrumpa, pero consideraban que el faraón era el dios en la tierra. No, los israelitas no. Respetaban la autoridad. Los egipcios. El faraón era un dios en la tierra, era un monarca absoluto, decidía sobre la vida. Tenés que ver en algún momento la historia de las pirámides. Ellos no morían físicamente, ellos seguían viviendo, por eso las pirámides, por eso los embalsamaban, les ponían toda su fortuna, todo el oro alrededor. O sea, fíjate vos, ellos pensaban que seguía el faraón viviendo. Obviamente que lo metían, lo sellaban en estos lugares, en las pirámides, lo sellaban con todos sus esclavos, con la gente que los atendían, le dejaban comida. O sea, ellos tenían otra visión. Mientras que estos israelitas creían en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. O sea, ese Dios que les había hecho una promesa, que iban a ser un pueblo muy próspero, que iban a ser una nación y nación de naciones, que los que lo bendigan, Dios lo iba a bendecir. Piensen en el faraón que se portó bien con José, cómo Dios lo bendijo y le dio la posibilidad de que aprovechen las 7 vacas gordas. Toda esa sabiduría se podría entender que de alguna
alguna manera Dios los bendijo, porque esta bendición del faraón con el pueblo, por eso aceptó que se erradicara la familia de Jacob, o sea, los hijos de Israel en Egipto. Era una forma de bendecirlos y también fueron bendecidos. Pero bueno, pasó el tiempo y ya se acabó, está todo mal con los israelitas, son esclavos, les cobran impuestos. Bueno, pero eso claro, no es fue en la suficiente. última parte. Yo pensé que había sido más tiempo. Sí, pero todavía no es suficiente eso, porque ¿qué advierten? Que siguen prosperando. Pese a todo. Esta tribu es muy resiliente, esta tribu, los hijos de Israel. Son resilientes, o sea, aunque les cobran impuestos, trabajan más. Los hacen trabajar como esclavos, siguen trabajando, siguen teniendo hijos, siguen viviendo en su comunidad, haciéndose fuerte. Y ya llega un momento que el faraón va más allá, dice, no, bueno, acá hay que tomar ya medidas drásticas, porque le cobramos impuestos, los tenemos de esclavos y cada vez siguen siendo prósperos, siguen teniendo familia. Entonces, ahora sí, la orden ya es una orden del faraón que se mate a todo hijo de los israelitas. A todo bebé que nazca varón, se lo mate. ¿Cómo se lo va a matar? Dice, ¿cómo? Tírenlo al río. Que lo tiren al río, para que se ahoguen. Exactamente. ¿Qué pasó? Y acá comienza la parte que para nosotros va a ser muy interesante. Aparece Moisés. Moshe Rabeinu aparece en escena. ¿Cómo aparece Moisés? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo dijiste? Moshe Rabeinu, el nombre de Moisés. Nosotros lo conocemos como Moisés. Claro, pero castellanizado. Pero es Moshe Rabeinu. ¿Y por qué Moshe? Porque ya vamos a ver, pero inicialmente no tenía ese nombre. Inicialmente Moisés o Moshe nace en la familia de los Levi, que era una de las tribus de Israel, uno de los hijos de esta tribu de Israel, los Levi. Que siguen existiendo, siguen existiendo pantalones. La marca de los pantalones, por supuesto. Y son familias judías que, por ejemplo, en Estados Unidos son muy prósperos y en otros lugares, acá también. En Francia, Levi Strauss, un investigador, el primer antropólogo. Y la familia eran levíticos, o sea, eran de la familia de los Levi. Acá hay apellidos también notorios como Levín, claro, por ejemplo, son de la misma familia. Entonces, bueno, esta familia, ahí nace este chiquito, pero todavía no tiene el nombre de Moisés. Este chiquito va a nacer en esa familia y consciente que lo tenían que matar, o sea, la orden, revisaban las casas, los guardias del faraón revisaban las casas de los hebreos, de los israelitas, para ver que no haya un bebé. Ya con una represión abierta sobre el pueblo. Completamente, y por eso arranca el libro diciendo aflicción de los israelitas en Egipto, aflicción. Vivían de esa manera. ¿Qué hace la familia del que después se va a llamar Moisés, de este chiquito de la familia de los Levi? De los Leví, agarran y lo ocultan, pero era tanta la seguridad que los perseguía. Pensemos como en la época de los nazis, cuando perseguían a los judíos, los buscaban. Cuando el régimen te persigue, cuando el régimen que maneja el Estado te persigue y te delatan. La fuerza exactamente. Entonces, bueno, protegen a este chiquito, lo esconden durante 3 meses, pero a los 3 meses ya era imposible esconderlo, y entonces preparan lo siguiente, preparan una canasta, lo que hoy le llamamos un Moisés. ¿Viene de ahí? Viene, por supuesto, de ahí. Esa canasta, incluso la Torá dice, esa canasta con brea, para que no se hunda y para que el bebé no se moje. Era como una pequeña embarcación, y lo larga la tía de Moisés, no la madre, porque imagínense la madre de haber tenido una aflicción que no podía. La tía agarra a Moisés en la canasta y lo larga, sabiendo de antemano que un poco más abajo, por la orilla, no lo larga a la mitad del Nilo. Imagínense, los que conocieron el Nilo, es el río más largo del mundo y sin duda tiene un caudal importante, pero lo largó por la orilla, sabiendo que bajando iba a estar la hija del faraón con las doncellas, las mujeres que la acompañaban, y que por su naturaleza femenina iban a tener una simpatía con un bebé. Además dicen que Moisés era hermoso. La cuestión es que lo larga, y efectivamente más abajo las doncellas de la hija del faraón agarran a Moisés y van y le dicen: acá hay un bebé
cuando llega la hija del faraón, advierten, este debe ser uno de los niños de los hebreos. Porque lo están buscando. Porque lo están tirando al río, además, y lo están matando. ¿Quién va a tirar un bebé tan hermoso al río en una canasta? Entonces ahí aparece la tía de Moisés, que fue la que lo largó, y le dice, señora, quédese tranquila, le voy a conseguir una nodriza, o sea, una mujer que le dé leche a este bebé entre las hebreas, entre las israelitas. Y la faraona acepta, la hija del faraón acepta esto y le entrega a este bebé a la nodriza, que no es ni más ni menos que su madre natural, y le paga encima, le ofrece pagarle para que lo críe a este bebé. Y así es, eso cuenta la Torá, lo va a criar su mamá, obviamente financiado y ayudado por la cobertura que le daba la hija del faraón, y en un momento la madre se lo lleva al bebé, se lo lleva a la hija del faraón. Ahí la hija del faraón le pone el nombre Moshe. ¿Qué quiere decir? Sacado de las aguas. Tan simple como es eso, sacado de las aguas. Y esto ya queda marcado acá, Moisés, imagínense ese bebé. Acá en el relato de la Torá, de alguna manera, termina el relato hasta ahí. Y aparece ya Moisés grande. O sea, fíjense qué interesante. Aparece Moisés grande viviendo en esta sociedad y él observando a sus hermanos. Se ve que siempre supo, no lo dice la Torá, pero siempre sabía que los israelitas eran sus hermanos y que a él lo había criado su mamá como nodriza, pero que también lo había de alguna manera adoptado. Pero él es criado como de la realeza egipcia. Hay una ambigüedad que no está especificado, pero recuerden que todo esto después fue acompañado por los pensadores, por el relato histórico que fue de boca en boca. O sea, se entiende de qué fue. Así, lo protegía la hija del faraón, era su mamá, de alguna manera es la que le puso el nombre Moshe, y su verdadera mamá era la nodriza. Era como en esas novelas donde la cría que están vinculados. O sea que Moisés sin duda tenía conciencia que sus hermanos eran los hebreos. Un día, en el relato de la Torá, vemos que Moisés observa cómo un egipcio estaba maltratando, estaba dándole con látigos, golpeando a uno de sus hermanos israelitas. Y ahí Moisés observa que no hay nadie mirándolo y lo ataca y lo mata al egipcio. Lo mata y lo entierra. Quiere esconder esto, que no pase. Es algo que le salió en ese momento a Moisés, le salió del alma. Defender a su hermano, pero sobre todo matar a este egipcio que se dedicaba a castigar y a lastimar a sus hermanos, a su gente. Así. La cuestión que esto es bien interesante, el relato de la Torá, porque dice que al día siguiente Moisés ve a 2 hebreos peleando y uno lo estaba cascoteando al otro. Entonces le dice, hey, ¿por qué maltratás a tu prójimo? Así dice la Torá. Ya miren la construcción del prójimo, o sea, de amar a tu prójimo como a ti mismo, tener la idea de que todos somos hijos de Dios. Estas ideas ya estaban ahí en toda esta cultura, que es la cultura de la que nosotros venimos, el pensamiento judeo-cristiano occidental, ver al otro como un prójimo, alguien que también fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por ende somos todos iguales a los ojos de Dios, y ahí viene... Bueno, esto hizo Moisés, mató a este egipcio y obviamente lo escondió, pero al día siguiente, cuando quiere intervenir en la disputa entre 2 hebreos, y le dice, ¿por qué lastimas a tu prójimo? Uno de ellos le contesta, el que le estaba guaicando al otro, le dice, ¿qué? ¿Vos sos príncipe? ¿Quién sos vos para que venís de parte de Dios? ¿Venís a interceder? ¿Quién sos, Moisés? Y ahí Moisés se asusta y se da cuenta que ya es voz populi, que él mató a un egipcio. Le dice, ¿qué me vas a matar? ¿Como a ese egipcio que mataste ayer? Bueno, la cuestión que ya todo el mundo sabía. Me imagino que es como esos pueblitos en Salta que uno para y cree que no hay nadie, pero si tiras una piedrita aparece todo el mundo. Bueno, lo mismo se ve que pasaba en Egipto. Así que todo el mundo lo había visto y llegó a oídos del faraón, que este Moisés había matado a un guardia egipcio. Eso era condenado con la muerte. O sea, eso era no se aceptaba. Los guardias del faraón no podías tocarlo, era como tocar al faraón. La cuestión que Moisés ahí se escapa. Y ahí comienza otra historia. Desaparece Moisés en la Torá.
por un tiempo y sigue el relato de lo mal que vivían los israelitas, lo afligidos que vivían. Pero ¿qué hace Moisés? Esa es la parte que yo conozco, el sometimiento. Bueno, toda esa parte vino. Claro. Moisés se escapa y se calcula que recién va a volver a los 40 años. O sea, que imagínense los años que pasa. ¿A dónde se escapa? Se escapa a Medián, que es una zona que actualmente está en lo que es Arabia Saudita. Mirá vos. Se escapa de Egipto, se va caminando, obviamente se fue caminando por lo que hoy es la península del Sinaí y llegó hasta Egipto. Llegó a este lugar que lo tenemos que tener presente porque hasta el día de hoy, en la actualidad existe ese lugar, Madián, que es donde llega Moisés, y mirá qué interesante, otra vez se va repitiendo esto que es profético. Moisés llega al pozo que había en Madián y llegan siete mujeres que eran hijas de un sacerdote que se llamaba Jetro. Llegan ahí a darle agua a sus ovejas y los hombres que estaban ahí haciendo gala de su machismo y todo, no les quieren permitir a las 7 mujeres, a las 7 hijas de Jetro que le den de beber a sus animales, a su oveja. Y ahí Moisés interviene, las defiende, logra que tomen, que hagan lo que tenían que hacer. Ahí ya vemos cómo Moisés, el liderazgo que tenía, ya un hombre curtido, que se fue curtiendo y con ese coraje que ya había enfrentado a un egipcio que golpeaba a sus hermanos, bueno, enfrenta la coherencia, de nuevo, que vos hablabas, la coherencia en el fútbol, pero también la coherencia de un hombre que, así como se sintió exaltado y asesinó a ese egipcio que estaba maltratando a su gente, después defiende a estas 7 mujeres que no conocía, porque estaban siendo maltratadas por otros hombres pastores que no las dejaban que le dé agua a sus ovejas. Entonces, al intervenir, miren qué interesante, estas 7 mujeres vuelven a la casa y el padre, este sacerdote que se llamaba Jetro, le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué volvieron tan temprano? Porque siempre se demoraban, se ve que siempre negociaban y tenían que esperar que le dé agua a la oveja a los hombres y al final ellas. Ese día le llama la atención que llegan muy temprano, le dice: ¿qué pasó? Y dice: no, un varón egipcio, así dice la Torá, nos defendió y hizo que nos permitió que nuestros animales tomen agua. Y entonces Jetro lo quiere conocer. ¿Y qué pasó con ese varón? No, quedó allá. Bueno, vayan, invítenlo a comer, tráiganlo a casa. Es una persona muy valiosa. Y van y lo buscan a Moisés y lo llevan a la casa. Cuando lo llevan a la casa, su suegro queda encantado con este hombre valiente, con valores, que venía de Egipto, pero de una cultura imagínate, culto, profunda. Claro, o sea, criado también medio en una casa real. En una familia judía, pero amadrinado por la hija del faraón. Claro. O sea, que era sin duda, ya tenía todos los condimentos, claro. Todo, fíjense como ser humano. Pero bueno, ahí no termina, porque él, ¿qué va a hacer? Jetro lo entusiasma y le ofrece una de las hijas. Dicen que la hija más hermosa de esas 7 hijas que tenía. Fíjense cómo el número 7 se va a ir repitiendo constantemente. Bien. A lo largo del relato de la Torá, los números, de ahí viene después la cábala y todos los números, vamos a ir viendo. ¿Eso nos va a tirar también? Los sueños de José. Uy, qué lindo. Todo se viene en Moralla, todo esto se viene en Moralla. ¿Cómo Anticipo. No? Y entonces, bueno, un poquito para ir viendo cómo va quedando, entonces Jetro le ofrece casarse con la hija más hermosa, que era Séfora. Y se casa Moisés con Séfora y se queda viviendo en las tierras de Madián con su suegro sacerdote, bien instalado, y Moisés obviamente va a prosperar. Su primer hijo se va a llamar Gersón. Es bien interesante. ¿Y por qué es interesante su nombre? Porque su nombre tiene un significado muy trascendente, que es forastero soy en tierra ajena. Mirá ese vos. Nombre le pone... para no olvidarse, forastero soy en al hijo, tierra ajena. O sea, hasta el hijo, o sea, que ha nacido ahí, pero le dice: vos no soy aquí, ¿no? O sea, soy aquí, pero... Sos un forastero, no nos olvidamos que de dónde venimos, la promesa que tenemos, la tierra del... Está ahí siempre latente eso. ¿Qué va a pasar? Algo muy interesante. Un día va a estar Moshe, con las ovejas, pastando las ovejas, en un lugar que es
muy significativo, porque se llama el Monte Horeb. El Monte Horeb era un monte sagrado, sigue siendo hasta el día de hoy. Es lo que hoy se llama el Monte Sinaí, donde después Moisés va a subir al monte a recibir las tablas de la ley. Pero acá Moisés todavía no sabía nada, estaba de casualidad en ese monte, dándole de pastar a las ovejas. Fíjense. Los dedos de Arabia Saudita para ubicarnos más o menos. Madián es Arabia Saudita. Este monte ya es en la península del Sinaí, actualmente es Egipto. Pero están juntos, están en la misma zona. O sea, que obviamente como se movían los pastores, iban a buscar para lo mejor. Pero acá, estando en este lugar, que es un lugar sagrado ya desde el origen, hay algo increíble. Hay una zarza. ¿Se acuerdan? ¿Vieron lo que es una zarza? Es una planta que estaba prendida a fuego, estaba como incendiándose, y le llama la atención a Moisés que se estaba incendiando esta planta en el desierto, pero no se consumía, se mantenía inalterada. Entonces le llamó la atención y se acercó. Cuando se acerca, obviamente ahí aparece el ángel que... hablando por Dios, y ahí por primera vez tiene un contacto divino Moisés. Exactamente, ahí, con Dios directamente, y ahí vamos a ir cerrando por el tiempo, pero para que sepa, ahí es cuando Dios le dice que tiene una misión para él. Y le dice, la misión que te voy a dar, mi pueblo vive afligido en Egipto. Escuché, los israelitas rezaban a su Dios, le pedían que los saque de la esclavitud, que les haga cambiar esa vida de pena. La cuestión que Dios escucha ese llamado de los israelitas, entonces le dice a Moisés que él va a ser el encargado de liberar al pueblo de Dios. Dios le pide que vaya y libere a su pueblo que vive esclavizado en Egipto. Y bueno... ahí lo voy a dejar, pero imagínense la reacción de Moisés cuando le da semejante tarea. Lo primero le dice, ¿quién soy yo? Y le dice, vos sos vos. O sea, ¿quién soy yo? Cuando te pregunten quién sos vos, yo soy yo. Así es como se va a presentar. Yo soy yo. Y ahí, ¿quién es ese yo? Es Moisés, y ahí le va a aclarar que en nombre de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, viene a liberar a su pueblo, al pueblo israelita. Así se va a presentar Moisés, que se va a ir hasta Egipto. Pero bueno, ahí vamos a dejar por ahora, piensen o lean si quieren para avanzar, pero van a ver qué interesante es este momento donde semejante tarea le da a Dios, y Moisés le dice, ¿pero cómo voy a hacer esto? Yo soy un simple pastor. Claro. Es más, Moisés dicen que era tartamudo. O sea que, ¿cómo voy a ser yo el que le transmito un mensaje si yo soy tartamudo, tengo problema para hablar, no se me da bien? Y ahí lo dejamos, vamos a seguir porque acá ponemos un punto, queridos amigos. Qué bueno, deja ahí. Y sí, ahí el relato bíblico, pero qué interesante. Recuerden que hay una parte de nuestro programa que tratamos de analizar, o tratamos de dar elementos más que analizar, porque no nos da el tiempo ni tenemos esa pretensión. Dar elementos para comprender un poco noticias de actualidad vinculadas sin duda al conflicto de Medio Oriente, que fue el que de alguna manera fue el puntapié inicial este año con la guerra, que yo estaba en Israel, en el Kibutz, bombardeaban desde el norte, bombardeaba Irán, etcétera. La cuestión que, fíjense, el tratado, ese famoso tratado de paz, que ya era un tratado de paz, que ya se firmaba, que ya estaba todo perfecto, y los medios de comunicación lo planteaban así, lo vendían así, el tratado, ya Irán, que Irán va a negociar, que se va a solucionar todo. Fíjense, creo que pasaron 3 semanas y tienen que saber, hoy Estados Unidos está bombardeando sistemáticamente a Irán. Y Irán, ¿qué está haciendo? Está bombardeando a Kuwait, a Emiratos Árabes, a Bahrein, todos países que de alguna manera tienen ya sea bases de Estados Unidos o tienen una postura pro-occidental, o sea, de dejar de lado el islamismo, esa visión extrema de nosotros. Que el occidente es el diablo.
Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando hoy. Se acabó el memorándum de entendimiento, se rompió completamente ese famoso del Tratado de Paz, que después se fue degradando y llegó a ser un memorándum de entendimiento. Hoy ya no existe. ¿Y se acuerdan por qué dijimos que no iba a prosperar? No porque uno sea un visionario, sino que recuerden uno de los primeros elementos. Dijimos, ¿cómo puede avanzar un acuerdo, así sea un memorándum de entendimiento, entre una persona que son los representantes del gobierno de la República Islámica de Irán, dirigido por los ayatolás desde el año 79, un gobierno absolutista completamente que no acepta la disidencia, que las mujeres tienen que vivir sojuzgadas por el derecho, no pueden salir a la calle sin autorización del hombre, no pueden, todo lo que ya sabemos? Bueno, ¿cómo podía ser que ese régimen acuerde en igualdad de condiciones con un país que, más allá de las críticas que podemos hacer millones a Estados Unidos, es una democracia, es un sistema que después del acuerdo va a tener que pasar por el Congreso, que hay elecciones, que seguramente dicen que va a perder Trump en las elecciones, va a perder la mayoría que tienen las cámaras, o sea que va a ir al juego democrático, político, bueno o malo, pero es lo que mejor conocemos. Y después de esta presidencia ya no puede postularse nunca más, o sea, tiene límites. Salvo que rompa el ordenamiento jurídico, pero que esperamos que no, por eso Estados Unidos sigue siendo una democracia, porque le da continuidad a eso. Al orden jurídico, claro. Entonces, bueno, fíjense, ¿y por qué también es importante hoy? Porque mañana juega Argentina, pero hoy juega Francia, Inglaterra, y tenemos que entender lo que yo les dije, que esa pausa, ese apuro en firmar un memorándum de entendimiento, eso sacado de apuro, ya llegamos al acuerdo, sabiendo que no estaban dadas las condiciones y que los iraníes nunca van a pactar eso, porque ellos tienen una visión islamista, extremista, que no la van a cambiar. No la van a cambiar. Entonces, esto en medio del mundial. Y si te puede cagar, lo van a hacer, hay que saber por qué. Estados Unidos también por supuesto, pero además no se van a sentir mal porque ellos mentirle a alguien que no sea musulmán de su línea chiita está permitido, es más, es bueno. Religión, Dios quiere que lo mientan y Dios quiere. Pero fíjense qué interesante, cuando yo les decía que no es el único motivo. Pero fue también un motivo el Mundial para que Estados Unidos, organizador junto a México y a Canadá del Mundial, haya un momento de, llámese como nosotros le queremos decir paz, pero sería cese de hostilidades, que se suspendan los bombardeos por el momento. Pero el trasfondo era en parte, además de las elecciones que viene Estados Unidos y que no aumente el petróleo porque eso le juega en contra a Trump, era muy importante por esto, por lo que es el Mundial, que es una vidriera a nivel mundial, que están viendo a Estados Unidos como organizador. Entonces no les servía estar en medio de una guerra, que igual nunca se declaró la guerra, eso es una acción militar, una intervención, no guerra. Fría, claro. No, porque para guerra necesita el acuerdo, incluso el sistema político, para declarar una guerra, el presidente de Estados Unidos necesita el acuerdo del Senado. Pero estos bombardeos no cuentan como guerra, o sea... No, son intervenciones. Es lo mismo que Rusia. Rusia no le declaró la guerra a Ucrania. Le llamó la operación especial. Ni siquiera le quiere poner un nombre, operación especial. Claro. Y después va metiendo todo eso, porque si lo declara como guerra, eso tiene efectos jurídicos que Rusia no quería. Estados Unidos no es que no quería, sino que no puede. Trump no puede decidir una guerra por sus propios medios. Necesita el acuerdo del Senado, necesita una intervención del sistema republicano. En cambio, obviamente, una dictadura o una revolución islámica como la de Irán necesitan que el ayatolá haga así o así. Así que bueno, queridos amigos, un poco ya cerrando el programa, fíjense cuál sería el elemento a tener en cuenta esto. Cuando veamos las noticias, que los medios muchas veces no las abordan, obviamente las abordan con un sesgo político, ideológico, a veces siguen los lineamientos de las cadenas internacionales, que son financiadas, por ejemplo, por Qatar. Vos me preguntabas el otro día de Qatar, el Emirato de Qatar. Sí. En Qatar solo el 10% de la población que vive en Qatar tienen derechos limitados, ¿no? Derechos de elegir algún tipo de autoridad municipal, digamos. El 10%, el 90% de la población de Qatar son trabajadores en condición de esclavitud prácticamente, porque tienen un régimen jurídico distinto y traen gente de otros países que no sean musulmanes. Los cataríes a la hora de elegir trabajadores para su emirato millonario por el petróleo,
eligen por lo general trabajadores de la India, los traen de Afganistán, lo traen de otros lados y preferiblemente que no sean musulmanes. Así que fíjense, Qatar, ese país que nosotros tuvimos la suerte de ganar el Mundial, que fue una sede, que pagó millones de dólares para ser sede del Mundial, Qatar es un emirato absolutista, o sea, no tiene un ordenamiento jurídico que hoy día tenés derecho a esto. Las mujeres para salir, para contratar, para comprar cosas necesitan la autorización del hombre. Sí, había tenido el problema de los estadios ahí. Los estadios que murió un montón de gente y como no hay una prensa libre, no se podía saber el número, porque en un país como el nuestro, si muere un trabajador, tiene que salir registrado que murió a alguien en tal acontecimiento, interviene la policía, le hace... si vos lo empezás a decir eso no le gusta, te echan, o si no te encarcelan. Sin documentación. La mayoría, el 90% de la población que vive en Qatar, que son trabajadores extranjeros, sus documentos no los tienen a mano, los tienen que dejar como depositarios. Es algo increíble. Bueno, y esto es lo que a veces tan lejos no entendemos, y decimos Qatar, sí, Qatar ahora tuvo una selección en el Mundial, una selección jugando. Fíjense otro dato interesante. Egipto es un país que, si bien tiene un acuerdo de conveniencia, llámese Tratado de Paz con Israel desde el 79, Egipto en su seleccionado no tiene jugadores que no sean musulmanes. ¿Visten cuando hablan de racismo? Nos quieren acusar a los argentinos de que no tenemos afroamericanos en el equipo. Pero es porque en nuestra población no hubo tanta cantidad como si en Brasil o en otros países de africanos que eran esclavos, mano de obra esclava, que la trajeron sobre todo los portugueses. Por eso Brasil está lleno, y también a las plantaciones de Centroamérica y del Caribe. Y nos quieren acusar ahora a nosotros de racistas porque no tenemos un afroamericano en el seleccionado. Racistas son los egipcios que no permiten que el 10% de su población, que son cristianos, no haya un cristiano en el seleccionado. Durísimo. Y no hablamos de Cristiano Ronaldo, para hacer la gracia. No hay un solo cristiano. Y no podría haber, porque para ser miembro de la selección de Egipto tenés que ser musulmán. Sí. Digo, para que tengamos estos datos del Mundial, cuando nos quieren acusar, ¿quién nos va a acusar de racista a nosotros? Los franceses son los más impresentables de todos. Y así sucesivamente. Así que bueno, lo tengamos presente. Lo tengamos presente y vamos a Argentina, queridos amigos. Nos vemos la semana que viene con Morayá. Pero seguimos con los perros guardianes, que va a estar calentito y lindo el partido. Y el programa, ¿no? Mañana, señoras y señores, volvemos a la previa. La previa se vive acá en Dínamo, la previa de Argentina e Inglaterra. Ahora ya nos vamos a ver Francia, España, que la pasen bien. Las perfectas siguen de vacaciones, creo que hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos ahora, los queremos mucho, chao. Chao. Buenísimo. Che, ¿qué? Cada una de esas ventanas, de esas puertas, tiene su historia, tendrá su historia. Cada familia tiene su historia. Y por eso me emociona tanto cada vez que entregamos una vivienda, porque le estamos dando la llave de su techo propio. Que no solo sea una llave que abre una puerta, sino que abre una nueva etapa en cada una de sus vidas. Aquí se van a cumplir sueños, aquí hay viviendas. Sueñen, sueñen, sueñen. Los sueños son objetivos, son metas, y hay que tener la esperanza de que se